Hola, el objetivo de este vídeo es ver un list view, como el que aparece aquí, en el que los datos se han tomado de una base de datos y con la particularidad de que esa base de datos, eh, eh, digamos que se accede a ella a través de un proveedor de contenido, ¿vale? Ese es el objetivo de este vídeo. Es un objetivo bastante grande, entonces lo que vamos a hacer es partir de un ejercicio e ir copiando los diferentes apartados y así ir comprendiendo cada parte. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Pues los proveedores de contenido, como ya he dicho, los cursores, que es lo que me va a permitir acceder a la base de datos, o sea, es lo que me va a permitir eh, obtener los datos del proveedor de contenido y mostrarlo uno a uno de esta manera. Luego vamos a utilizar una librería que me permite crear estos iconos de aquí de forma dinámica, de tal manera que le asigna un color y le asigna una letra, ¿vale? Y por último, pues aprovecharemos para repasar cómo se utiliza Gradle para incluir una librería, que será esta librería, y también vamos a necesitar el tema de los fragmentos. Bueno, y ahora vamos a explicar un poquito con más profundidad lo que es un proveedor de contenido. Y lo vamos a hacer utilizando algo que ya en principio ya todos conocemos, que es la arquitectura cliente-servidor. Bueno, fíjense que cuando tenemos un servidor en Internet, que lo identificamos por una IP, ¿vale? Esto es una IP que me he inventado yo, pero podría ser perfectamente una IP de Internet. Bueno, en realidad no, porque esto es una IP privada, porque empieza por 10 de clase A, pero bueno, da igual. El caso es que tenemos un servidor con una IP y desde cualquier ordenador, pues yo que tenga acceso a esta IP, pues podría poner en el navegador web la IP para acceder al servidor. Como la IP es un poco complicada, pues lo que utilizamos normalmente es un nombre DNS, ¿vale? Este nombre DNS se corresponde con la IP. Entonces, cuando en un ordenador cualquiera, en el navegador web, que he dibujado aquí un poco cutremente, pues si ponemos aquí esta URL, estamos diciendo que vamos a acceder utilizando el protocolo HTTP. Es decir, ese es el protocolo que estamos utilizando para comunicarnos, ¿vale? Entonces aquí vamos a escribir HTTP. Vale, entonces estamos utilizando el protocolo HTTP para comunicar cliente con servidor. Y entonces en el navegador web, pues utilizamos aquí HTTP, que es el protocolo, utilizamos e indicamos aquí a qué ordenador, a qué servidor nos estamos conectando. En este caso sería www y es el rincón.org que se corresponde con esta IP, ¿vale? Y dentro de este servidor a un recurso concreto, que es una página web que se llama página.html. Bueno, en el servidor hay una carpeta concreta y en esa carpeta hay un fichero que es página.html. Entonces, cuando yo accedo a esta URL en el navegador, accedo al servidor con el nombre y con el recurso que viene detrás, accedo a la carpeta correspondiente y el servidor envía al cliente la página HTML, ¿vale? He puesto aquí como que la página tiene un balón de fútbol, ¿vale? Bueno, pues eso sería cómo funciona la arquitectura cliente-servidor. Y ahora vamos a ver cómo funciona el proveedor de contenido. Entonces, un proveedor de contenido, ¿qué es en realidad? Bueno, si tenemos aquí en un ordenador, un móvil, vamos a dibujar un móvil aquí, un móvil, aquí tenemos un móvil, bueno, el móvil pues tiene aquí su botón y el otro botón que sirve para ver todas las aplicaciones que tenemos abiertas y el botón de ir hacia atrás. Bueno, el back.
Vale, entonces, vamos a suponer que tenemos aquí varias aplicaciones. Aplicación A, aplicación B, ¿vale? Y en realidad resulta que la aplicación A lo que va a hacer, en realidad va a ser una aplicación que se llama nóminas. Vamos allá. Nóminas. Y la otra se llama, otra que tenga que ver con empleados, pues ventas. A ver. Ventas. Bien, entonces tengo una aplicación A que se llama nóminas, y una aplicación B de ventas. Vale, pues tanto una como otra utiliza información de empleados. Bien, bueno, pues esa información la tenemos en una base de datos en nuestro móvil, pues en un proveedor de contenido. Entonces, el proveedor de contenidos que está dentro, vamos a hacer aquí como que tenemos un proveedor de contenidos. Un proveedor de contenidos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos realmente dentro? Pues tenemos, vamos a escribirlo con negrito. Tenemos en realidad un proveedor de contenidos. Este proveedor de contenidos, en realidad, su contenido es una base de datos. La base de datos está realmente en SQLite, ¿vale? SQLite es un gestor de base de datos como lo puede ser MySQL, SQL Server, Oracle y cualquier otro, pero está especialmente pensado para consumir pocos recursos, entonces es ideal para los móviles. Entonces se utiliza mucho en Android el SQLite. Bien, pues lo siguiente es que, claro, ¿qué es un proveedor de contenidos? Este proveedor de contenidos pues nos va a permitir acceder a la base de datos. Nosotros a la base de datos con SQLite desde nuestra aplicación podríamos acceder digamos de una forma más manual, pero crearlo con el proveedor de contenidos tiene una ventaja importante y es que si hay varias aplicaciones que utilizan esa base de datos, pues yo puedo crear ese proveedor de contenidos que viene a ser algo parecido a un servidor de tal manera que ambas puedan acceder a los datos de la base de datos. Un proveedor de contenido no solo tiene que ser para la base de datos, puede ser, por ejemplo, para los contactos. Y eso es lo que hace posible que muchas aplicaciones en nuestro móvil pues puedan acceder a los contactos del móvil. Bien, para ello, el proveedor de contenidos, digamos que la forma de acceder es mediante, si en el caso del cliente servidor para una web lo hacemos a través de una URL, aquí lo vamos a hacer a través de acceso a través de una URI. Una URI en realidad no es más que una, URI viene a ser un superconjunto, digamos, en el que dentro están también las URL. Es decir, toda URL es una URI, pero no toda URI es una URL. ¿Vale? Es decir, la URL es un subconjunto de una URI. Entonces, en nuestro caso, podríamos crear, en vez de utilizar el protocolo que estábamos utilizando antes, que era el HTTP, pues ahora el protocolo que vamos a utilizar para comunicar lo que es la aplicación con el proveedor de contenido es Content. Y dentro identificamos los datos, por ejemplo, podríamos decir org y el rincón punto empleados empleados sí, empleados, porque es para información de empleados, y dentro podría poner nómina
y un 3. ¿Esto qué me indica? Pues esto me indicaría que yo estoy accediendo desde aquí, por ejemplo, con una URI a la información de empleados, pero concretamente a la información de nómina. ¿De quién? Del empleado 3. ¿Vale? Otro posible ejemplo de URI podría ser content org.islrincon.empleados y venta del empleado 3 también, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, para hacer una venta del empleado, bueno, aquí sería en realidad la nómina del empleado 3 de la fecha 2016, o sea, del año 2016, del mes febrero. ¿Vale? O sea, esta URL, vamos a hacerlo más grande. Ahí. Yo aquí, en esta URL, estaría diciendo, quiero la nómina del empleado 3 del año 2016, febrero. Y aquí podría estar diciendo, quiero la venta del empleado 3 del... o simplemente las ventas del empleado 3. ¿Vale? Las ventas del empleado 3. Bueno, pues fíjense que la idea es que las aplicaciones no conocen la base de datos. Para las aplicaciones existe un proveedor de contenido y yo le pido cosas al proveedor de contenido. ¿Cómo se las pido? Mediante una URI. Como está implementada la base de datos, de cara a la aplicación me da igual. En ese sentido podríamos decir que el proveedor de contenidos es como un servidor y las aplicaciones es como si fueran los clientes y estas aplicaciones acceden al proveedor de contenido preguntándoles con una URI la información que requieren. En este caso hemos utilizado el ejemplo de poner URIs para hacer select, por decirlo con terminología SQL, pero podríamos hacer insert, podríamos hacer delete, podríamos hacer update, todo eso indicando en la URL, o sea, en la URI, indicándolo de forma adecuada, ¿vale? Pues esa es la idea. Por último, otra cosa, es importante entender que a content, como ya he dicho, sería el protocolo, en este caso es para acceder, sería como el protocolo en una URL, en vez de HTTP sería content, y es para acceder a un proveedor de contenido. Luego, org.islrincon empleados. Esto es lo que llamamos la autoridad, ¿vale? Que identifica al proveedor de contenido. Antes lo que identificaba era al servidor, en el caso de la arquitectura cliente-servidor. Y por último, lo que viene detrás, normalmente nómina suele ser el nombre de una tabla, pero no tiene por qué, ¿vale? Porque puede ser que hagamos consultas en las que intervengan varias tablas, ¿no? Pero podríamos poner que fuera una tabla, ¿vale? Entonces, si yo pusiera nómina, en el caso de tener, vamos a hacer una más sencilla, podría ser otra URI, content, org.islrincon.empleados nómina. ¿Vale? Podría escribir nómina y podría escribir también, decir nómina la 3. ¿Cómo hago esto? Vale, entonces,
aquí yo escribiría que nómina, o sea, todo lo que viene detrás, nómina 3, es justo para indicar el recurso que quiero solicitar. ¿Vale? Pues eso. Y ahora vamos a comenzar creando nuestro nuevo proyecto vacío, que lo vamos a llamar ejemplo PC de proveedor de contenido. No, vamos a llamarlo PC, pues si no se nos queda muy largo, proveedor de contenido, y nos vamos a inventar un contenido. Pues si yo lo he hecho de ciclo, pues podría ser también de bicicletas. Entonces, bicicletas. Bien, entonces vamos a crear con una actividad vacía en un principio, y ahí está. Bueno, mientras esto se carga, voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Es bastante largo, pues en vez de estar haciéndolo todo desde cero, pues vamos a partir de un proyecto, que es lo normal, un proyecto de ejemplo, o un proveedor de contenido de ejemplo, y ese proveedor de contenido de ejemplo lo vamos a ir copiando y pegando las diferentes partes que vamos a ir trabajando, ¿vale? Entonces, lo primero sería que vamos a crear lo que tiene que ver con el proveedor. Entonces, en el proveedor, una de las cosas primeras con las que vamos a trabajar, bueno, incluso antes yo diría, vamos a trabajar con los pojos, ¿vale? Entonces, para esto se lo puedo hacer rápidamente. Me voy a crear aquí una nueva clase, un nuevo paquete, que lo voy a llamar pojos. Y dentro de este paquete me voy a crear una nueva clase que la voy a llamar bicicleta. Entonces la clase bicicleta va a tener dos atributos que son, por ejemplo, marca y por ejemplo, número de cambios. Vale. Bueno, como cualquier pojo, lo que tenemos que hacer es crear nuevo. Aquí. Vamos a crear los getter y setter. Ahí están. Vamos a crear también el constructor. Vamos a ver, generar el constructor. Ahí lo tenemos. Y con eso ya de momento podemos ir tirando. ¿Vale? Un poco normal y corriente. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a ir al ejemplo proveedor de contenido. Este es del que partimos, ¿vale? Entonces tenemos aquí, fíjense, un paquete y lo vamos a copiar directamente. Botón derecho, paste. Aquí lo tenemos. Bueno, nos hemos copiado dos cosas. El contrato. ¿Qué es el contrato? Bueno, el contrato viene a ser, primero, la autoridad. Entonces, ¿la autoridad qué es? La autoridad, recuerden que cuando habíamos hablado en el proveedor de contenido y teníamos la URI, ¿vale? La autoridad viene a ser la identificación del proveedor de contenido, ¿vale? Porque tenemos aquí el protocolo que sería content para acceder a un proveedor de contenido. Luego tendríamos aquí la autoridad, que es el proveedor de contenido concreto. Y luego el recurso dentro del proveedor de contenido. Vale, pues en el contrato tenemos que decir quién es la autoridad. Entonces la autoridad va a ser
lo normal sería ponerle el nombre de la ruta completa de donde se encuentra nuestro proveedor de contenido. Entonces se encuentra en ejemplo PS de proveedor de contenido bicicletas. Y dentro de ahí, en el paquete proveedor, ¿vale? Y dentro en proveedor de contenido. Esa sería la autoridad. Y luego vamos a trabajar con un recurso que en este caso es bicicleta, ¿vale? Es una tabla. Entonces la tabla, aquí fíjense que yo indico cuál sería la URI correspondiente a esa, para acceder a una bicicleta, ¿vale? En general. Entonces sería content, protocolo, la autoridad, que es todo este rollito, y el recurso concreto dentro de ese proveedor de contenido. Y normalmente una posibilidad sería poner bicicleta, sería la tabla. Yo siempre normalmente pongo la tabla, ¿vale? Luego vendrían los campos que tendría esa tabla y habíamos dicho en el pojo que eran marca y número de cambios. Entonces aquí pongo marca y num cambios. Y aquí pongo num cambios. Yo utilizo esta nomenclatura para estos los valores que va a tener realmente los campos de la tabla de verdad. Pero al poner esto de aquí, yo lo que estoy haciendo es ponerle unos nombres que son los que voy a utilizar todo el rato, para que me sea más fácil y no me equivoque al poner marca en un sitio y poner marca con minúscula en otro sitio, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahora lo veremos que lo vamos a utilizar dentro del proveedor de contenido. Es una forma, digamos, más, o sea, es una forma de trabajar en la que lo vamos a ver todo más claro porque vamos a trabajar con constantes. Entonces nos olvidamos de los valores que realmente se usan para crear los campos de la tabla y los nombres de las URI y todo. Utilizamos con nombres de constantes, ¿vale? Bien, entonces, ya tenemos el contrato. Lo siguiente sería el proveedor de contenido. Vale. En el proveedor de contenido, digamos que hay dos URI básicas que vamos a utilizar todo el rato para trabajar con cualquier tabla. Entonces, hay una URI que es para recoger un solo elemento, un solo registro de una tabla. En este caso sería un registro concreto de una bicicleta. Entonces pongo aquí bicicleta, un registro. Y este otro sería la URI correspondiente a que me devuelvan todos los registros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle un nombre de constante con un identificador para cada URI, de tal manera que en vez de estar trabajando, este se correspondería en realidad, si se fijan, con la URI content dos puntos barra la autoridad, que la autoridad era el churro este enorme, todo esto. Esta sería la autoridad. Entonces, de aquí, autoridad. Y luego detrás, ¿qué vendría? Pues, fíjense que es bicicleta. ¿Vale? El recurso que yo quiero. Sería bicicleta. Bicicleta. Y luego detrás, ¿qué vendría? Pues vendría el número de la bicicleta. Es decir, la bicicleta 3 o la 4 o la 5 o la 6. Esta URI de aquí. Esto es un comentario, ¿verdad? Y esto sería la URI, ¿vale? Esta sería la URI. Entonces, la URI está el protocolo, está la autoridad y el recurso concreto sería de la tabla de bicicleta el número de la tabla. Bueno, y todo esto
en vez de tenerlo con todo este rollo, pues lo que voy a hacer es que le voy a poner un identificador y se va a llamar bicicleta OneRec para decir que es un registro de este estilo, con esta URI, ¿vale? Ahora, que yo quiero otro que va a ser, pues el mismo rollo. El protocolo, proveedor de contenido, la autoridad. Y por último, quiero toda la bicicleta. Entonces la URI sería de este estilo. Cuando yo tenga esta URI va a tener este identificador. Bicicleta allrex y le voy a dar el número 2. Simplemente, para no escribir todo este churro, es esta. Para no escribir todo este churro, es esta. ¿Vale? Bien, lo siguiente. Bueno, declaro alguna variable y digo cuál es el nombre de la base de datos. La base de datos es de bicicletas. Esto es el fichero real de la base de datos que se va a guardar en el móvil, ¿vale? Este es el fichero con la base de datos, en realidad. Pero yo le pongo aquí el nombre y luego ya me olvido. Luego, el número de la versión. Cada vez que cambiamos la versión de la base de datos, pues le vamos a tener que cambiar aquí el número de la versión por la que vamos. Luego, lo siguiente, para identificar la tabla con la que estamos trabajando, vamos a trabajar con la tabla bicicleta. Es el nombre de una tabla. ¿Vale? Bien, lo siguiente, ¿qué más? Bueno, declaramos el URI matcher y el mime types. ¿Esto para qué es? Esto es para decir que la URI con el identificador número 1 se corresponde con este modelo, ¿vale? ¿Y eso cómo lo decimos? Pues lo decimos aquí. Decimos que con el URI matcher estoy diciendo que la URI cuya autoridad es esta, ¿vale? Que lo habíamos dicho en el contrato. La autoridad, recordemos que era todo esto. Es decir, la autoridad es esta parte de aquí de la URI, ¿vale? Entonces, tenemos que, voy a identificar que con la autoridad esa, con la tabla bicicleta, con la tabla bicicleta, que recordemos que habíamos puesto aquí bicicleta, es decir, bicicleta. Y ¿con qué esa URI, con qué se corresponde? Pues se corresponde con este identificador. ¿Vale? Este identificador se corresponde con una URI que tiene esta autoridad y esta tabla. Es decir, la URI allrex se corresponde con esta autoridad y con esta tabla. ¿Vale? Que es el recurso en realidad. Eso sería para, en realidad lo he dicho mal, esa sería esta de aquí. ¿Vale? Y la otra sería esta de aquí. ¿Qué significa? Esta autoridad con este recurso se corresponde con este identificador de URI. Este identificador de URI se corresponde con esta autoridad que tiene este recurso. Fíjense en el almohadilla, que significa que el recurso es el nombre de la tabla más esto que identifica al número de registro. ¿Vale? Entonces, el URI matcher que hace, identifica un número para indicar la URI, y aquí pongo la URI, que la URI es la autoridad más el recurso que quiero coger. Bueno, los tipos MIME. Los tipos MIME saben ustedes que, bueno, el más conocido es este, ¿no? Text HTML. Es decir, todo contenido en Internet tiene un código MIME, un tipo MIME asociado. Por ejemplo, esto es un documento de texto que concretamente es de tipo HTML. Entonces, todas las páginas HTML tienen como tipo MIME text/HTML. Bueno, pues para los proveedores de contenido es lo mismo. Para los proveedores de contenido tenemos que todos empiezan por VND, Android,
cursor. Y los que son varios registros es dir. Y los que son un solo registro es ítem. Entonces, para el de all recs, pues tenemos que decir que el identificador de todos los, este identificador URI se corresponde con el tipo MIME, este de aquí, que es un tipo MIME que tiene, todo empieza por esto es porque hay varios registros, aquí indico la autoridad y aquí el recurso, que sería bicicleta. Fíjense que está muy guapo la forma que lo estoy haciendo, lo estoy copiando y lo estoy pegando, y fíjense que aquí me aparecen en rojo las cosas que no se corresponden. Entonces, al hacerlo de esta forma ordenada, pues no me voy a equivocar. Y al mismo tiempo lo estamos explicando, ¿vale? No es difícil hacerlo todo de memoria. Es mucho más fácil hacer un copy paste, ¿vale? Vale, ¿y qué más? Pues lo siguiente, esto de aquí es interesante, y es que si no colocamos esto de aquí, pues no vamos a tener integridad referencial, es decir, no va a ser posible que hacer una clave extranjera relacionada con un clave principal de otra tabla, ¿vale? Entonces, para que haya integridad referencial tenemos que poner esta línea de aquí. Bueno, ¿qué más? Pues tenemos que crear nuestra tabla. ¿Nuestra tabla qué tiene? Pues fíjense que esto es una sentencia en SQL, ¿vale? Pura y dura. Lo que pasa es que en vez de hacerla tal cual, yo lo que estoy haciendo es utilizando los nombres de variables que hemos creado y así me equivoco menos. Entonces, esta es el nombre de la tabla. Aquí viene el primer campo, siempre tiene un identificador, ¿vale? Autoincremental. Y luego, como en el contrato he indicado todos los campos, pues aquí lo único que tengo que ir poniendo sería la bicicleta, la marca, que es de tipo texto, y el otro campo era el número de cambios, que el número de cambios sería un integer. Pues ahí lo tenemos. Entonces, con esto, fíjense, el método onCreate lo que estamos haciendo es creando una tabla en la base de datos. Luego, aquí llamo a un método que se llama inicializar datos, por si quiero inicializar datos, y aquí pues podría inicializar, fíjense, esto es un insert SQL, ¿vale? Entonces aquí digo bicicleta, insert into bicicleta, el identificador, ¿vale? Que es el identificador el campo identificador en la tabla bicicleta. Luego aquí vendría bicicleta y aquí viene la marca. Y aparte de la marca viene bicicleta otra vez. Y aquí viene el número de cambios. Bueno, pues entonces, ¿qué valores? Fíjense, un insert. ¿Qué valores son? Pues aquí pongo la marca no sé qué, marca BH, y luego lo siguiente, número de cambios, 8. Vale, pues ya está. Con esto tendríamos un campo, simplemente un registro en la tabla. Bueno, vamos a meter otro, para que no se quede el pobre ahí con un registro solo. Sería el registro número 2, marca Orbea, y esta tiene 14 registros, digo 14 cambios. Bien, lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? El onUpgrade. El onUpgrade es que cuando nosotros aquí arriba le cambiamos el número de la versión, lo que se ejecuta es esto de aquí. OnUpgrade, o sea, cuando se produce la actualización, ¿qué es lo que hacemos? Pues esta es una forma un poco burda, pero sería borramos la tabla que existe, ¿vale? Entonces, cuando actualizamos,
borramos la tabla que existe. Esto es una sentencia SQL de nuevo, no hay ninguna cosa extraña. Esto es un entero, con lo cual no lleva las comillas, ¿vale? Ahí. Vale. Pues nada, seguimos. ¿Qué más hay aquí? Y ahora vienen, pues, los métodos. ¿Qué métodos hay en cualquier mantenimiento de una base de datos? Pues los típicos son siempre los mismos. Hay inserciones, hay borrado de un registro, hay consultas y hay actualizaciones. Son las 4 operaciones de cualquier base de datos. ¿Y nosotros qué tenemos que ir haciendo? Pues tenemos que ir modificando esas operaciones. Cuando hago una inserción, pues recuerden que el URI Matcher lo que hacía era identificar la URI, cuando yo hago una llamada para hacer una inserción, envío la URI. Pues, ¿qué es lo que hago yo aquí? Pues identifico la URI que me envían, con el identificador de esa URI, ¿vale? Y entonces, cuando se trata de que yo quiero todas las bicicletas, pues lo único que tengo que hacer es indicar la tabla en la cual voy a insertar, ¿vale? Entonces digo, voy a hacer una inserción, envío la URI y en la URI envío unos valores que serían, aparte de que voy a hacer una inserción con una URI, recuerden, la URI sería esto de aquí, o sea, esta sería la URI, voy a hacer una inserción de una bicicleta y aparte necesito los valores. Entonces los valores se mandan aquí. Ahora ya lo veremos cómo es, cómo envío los valores que se van a insertar. Pero con la URI identifico que voy a insertar una bicicleta. Y aquí ejecuto realmente la inserción, que es en la tabla bicicleta los valores que he pasado por parámetro. Esto de aquí lo vamos a explicar un poquito más adelante. Lo del Notify Change es muy interesante y básicamente se tiene que ver con la reactividad. Ahora lo explicaremos. Luego, el delete, pues lo mismo. Para el delete puedo borrar una bicicleta concreta y entonces cuando voy a borrar una bicicleta concreta envío la URI correspondiente, que es para la bicicleta, y indico la selección. Yo podría decir que voy a borrar una bicicleta y la bicicleta normalmente lo que quiero es borrar una bicicleta concreta. Bueno, pues ¿qué bicicleta concreta? Pues en la URI me viene el identificador de la bicicleta. Entonces pongo aquí que al final voy a hacer un delete de una tabla, que es la tabla bicicleta. Voy a hacer un delete de la tabla bicicleta y un delete de la tabla bicicleta con una selección que viene a ser básicamente el where. Entonces el where va a ser que el ID de bicicleta va a ser el último segmento de la URI. ¿Por qué? Porque en el caso de la URI con OneRec recordemos, OneRec era una bicicleta y el último segmento, que es este, ¿vale? Aquí hay otro segmento y aquí hay otro segmento. El primer segmento es la autoridad, segundo segmento, aquí empieza el recurso, que es la bicicleta, y el último segmento es el número de la bicicleta. Bueno, pues aquí lo que estamos diciendo es que coja el último segmento, que es el número de la bicicleta. Es decir, voy a borrar de la tabla tal la selección, que es cuando tenga el identificador igual al último número, al número de la bicicleta que quiero borrar. Bueno, lo siguiente sería para todos los registros. Entonces, esto sería porque quiero borrar todos los registros. Normalmente esto no va a suceder nunca, no voy a ser tan burro, pero
se podría utilizar esto para indicar que quiero borrar toda la tabla. O le pongo una selección, que es la selección, aquí puedo poner una selección complicada que puedo pasar como parámetro, ¿vale? Entonces voy a borrar aquellos elementos de la tabla de bicicleta que cumplan con esto. Es como si fuera el where. Bueno, pues lo mismo hay que hacer con el query. Vamos a ir un poquito más rápido. Lo mismo sería con la selección, o sea, con el query, que sería un select. Vale, entonces esto sería el select, bicicleta. Ahí está. Esto sería para consultar información de una bicicleta concreta y esto sería para consultar información de toda la bicicleta. Y aquí llamo a query, que es el que me hace la consulta. Por último está el update, que es la misma historia todo el rato. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que estamos creando un proveedor de contenido y ese proveedor de contenido nos va a esconder todos los detalles del acceso a la base de datos. De tal manera que nosotros, cuando estemos usando el proveedor de contenido, lo único que tenemos que hacer es enviar la URI. Y aquí puedo estar diciendo, según haga un update, un query, un insert o un delete, al indicar la URI, pues con eso me hace toda la operación, sin preocuparme de SQL, sin preocuparme de nada más, porque los detalles SQL están escondidos aquí dentro, ¿vale? Y eso es lo que hace un proveedor de contenido. Bueno, ahora nos queda simplemente usar el proveedor de contenido, porque el proveedor de contenido para la bicicleta ya está hecho. Para ello, ahora lo que tenemos que conseguir, como he dicho, es crearnos, o sea, usar el proveedor de contenido. Entonces, vamos a copiar lo que ya teníamos hecho por aquí para el caso del ciclo. Entonces, aquí tengo esto de aquí. Copiamos el paquete ciclo y ese paquete ciclo lo copiamos aquí. Vale. Entonces, en vez de llamarlo ciclo, lo vamos a llamar bicicleta. Y también, por supuesto, vamos a llamar a todo bicicleta. Bicicleta activity. Ahí está. Y también vamos a cambiarle el nombre. Bicicleta list fragment. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tiene bicicleta activity? Bueno, aquí me falta copiar el layout. Vamos a copiarlo entero. Pegar. Ahí está. Ya lo tenemos. Bueno, pues... Bueno, hay que cambiar aquí en todos lados. Bicicleta activity, bicicleta. Vale. Bien. Bueno, este sería el correspondiente a la actividad. Aquí lo mismo. Esto sería ejemplo, proveedor, contenido, bicicletas. Y aquí en vez de ciclo se llama... Bueno, vamos a hacer un refactor a ver si no funciona.
bicicleta. Ahí está. Vale. Y en vez de fragmento ciclo se va a llamar fragment bicicleta. Ahí está. Fragment bicicleta. A ver, ¿qué dice? Fragment bicicleta, que no lo tengo por aquí. A ver. A ver, estaba aquí y ya tengo Activity bicicleta. Vale. Bueno, entonces lo siguiente sería, vale, para hacerlo bien, vamos a cambiar esto y lo vamos a llamar factor rename bicicleta. Vale. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, esta es la actividad que se carga en un principio. Esta actividad lo que está haciendo es que es una actividad que va a tener un fragmento dentro y ese fragmento dentro lo creamos de esta manera, ¿vale? Existe un bicicleta list fragment que es el que de esta manera cargamos dentro de nuestra actividad, ¿vale? En bicicleta activity tenemos aquí en activity bicicleta tenemos un frame layout. Cuando queremos cargar un fragmento, pues lo normal es que ese fragmento sea un frame layout. Aquí es donde cargaríamos el fragmento, que es con fragment ciclo. Y debí de cargármelo de aquí, porque donde estoy diciendo que se corresponde bicicleta list fragment. Aquí me cargué. Aquí. Este sería refactor rename bicicleta. Ahí está. Y este fragmento que lo vamos a llamar bicicleta. Vale. Entonces, la idea es que este fragmento bicicleta es el que vamos a cargar aquí. ¿Vale? ¿Y qué fragmento vamos a cargar? Pues vamos a cargar el fragmento bicicleta list fragment, que es este de aquí. Entonces, tenemos una actividad y en una actividad vamos a cargar un fragmento. ¿Qué fragmento es? Aquí se ve. O sea, tenemos la actividad que es bicicleta activity y dentro de esta actividad hemos creado, o sea, esta actividad tiene en su layout un frame layout que es fragment bicicleta. Bien, pues aquí dentro en realidad es esta parte de aquí, que esta parte de aquí es este fragmento, ¿vale? ¿Y cómo lo cargamos? Pues diciendo, creando un nuevo bicicleta list fragment y ese fragmento lo cargamos en el layout de la activity bicicleta en la parte donde está fragment bicicleta, ¿vale? Bien, lo siguiente sería, bueno, en el main activity, sí, parece que lo tengo todo bien, ¿vale? Y en el main activity, bueno, en el main activity lo que me falta es que cuando dé en el botón, esto sería intent es igual a new intent, y aquí tendría que decir
bis, bicicleta activity punto class, y aquí digo start activity intent, ahí está. Esto, importamos la clase y ya está. Es decir, esta es la página principal, que sería esta, y entonces cuando yo hago clic en el botón, falta hacer clic en el botón, a ver, sería botón es igual a botón find view by id r.id. Botón ir a los ciclos, claro, porque este lo copié de antes y este se llama ejemplo proveedor contenido bicicletas main activity, vale, y en vez de ir a los ciclos sería ir a las bicicletas. Esto saben que debería estar en un string. Y botón, este en vez de ciclos lo voy a llamar bicicletas, vale. Entonces aquí en el main activity, en vez de ir a los ciclos, es ir a las bicicletas. Igual, es a la bicicleta. Import class y ya está. Bien, entonces el main activity ya está. Lo único que tiene es el botón, y con el botón me voy a bicicleta activity. El bicicleta activity, ¿qué hago? Cargo el list fragment y en el frame layout, cuyo identificador es este. Y ahora lo siguiente es que tengo el list fragment. Nosotros hasta ahora habíamos visto fragment, no habíamos visto list fragment. Pues un list fragment es un fragmento que lo que va a implementar es un list view dentro. Entonces, en el list fragment, fíjense que hay dos cosas. Está, por un lado, está el list view que contiene todos los ítems. Eso sería un list view que contiene todos los ítems. Y ese list view está en el fragmento. Hay un... Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Aquí está. Entonces, a ver, esto sería el fragmento. Y aquí tengo un layout que es el fragment ciclo list. Entonces, no se va a llamar fragment ciclo list, sino que lo voy, primero vamos a cambiar de aquí, donde dice ejemplo proveedor contenido, tiene que decir ahora ejemplo, va a decir ahora, voy a tener que escribir otra vez, ejemplo PC bicicletas. Bueno, eso hay que copiarlo, en todos lados, ahí está, y en vez de ciclo es bicicleta, ahí está. Bueno, bueno, antes de que se me olvide, aquí hay una librería, que es esta, que era la librería para que me saque los iconos estos. Entonces, esa librería la tienen aquí, en el Gradle, es incluir esta línea para que me incluya la librería. Entonces, voy al Gradle de mi proyecto y lo
Vamos a sincronizar y entonces ya nos va a aparecer el Amulacare. Este de aquí ya debe estar bien, o debería estar bien. Vale, lo siguiente. Vale, hay un montón de errores más y por eso todavía tenemos que seguir. Bien, ¿qué más? Aquí tenemos este error que nos aparece aquí por el recurso es porque debe haber algo en los layouts que no está bien. Entonces vamos a arreglarlo. A ver, aquí está todo bien, parece. Aquí también. Voy a copiar esto que me aparece más veces seguro. Aquí. Vale. Aquí tengo algunas. Estoy utilizando algunas dimensiones que no están declaradas. Entonces, para eso me puedo ir aquí a Dimens XML. Aquí puede ser, o en aquí, que hay algunas cosas que no están declaradas. Bien, pues para hacerlo, me voy a Dimens. A ver, me parece que es este y este de aquí no están declarados. Entonces, lo primero que voy a hacer es declararlo aquí. Estas constantes en realidad te las crea el asistente cuando creas alguna actividad en la que hay un coordinator layout y un floating action button. Entonces, cuando existe un botón flotante, te coloca esto de aquí. Entonces, lo único que he hecho yo es copiarlo, pero esto, cuando creo una nueva actividad con el asistente, me lo crea automáticamente, ¿vale? Solo eso. Entonces, íbamos revisando por los layouts. Este está bien. Este está bien. Este ahora está bien. Y este... vale, me faltan un par de strings. El de cargando datos y el de sin datos. Pues eso, ¿cómo lo hago? Pues me voy a los strings. Y aquí yo había declarado un par de strings que son estos dos. Ahora veremos por qué necesito esos dos strings. Vamos aquí y declaro estos strings. Entonces ya me debería aparecer aquí, creo que está, no, aquí, ya me aparece bien. Entonces, ¿esto por qué es? Esto es porque si el list view, esto está, o sea, no hay datos, pues entonces lo que se mostraría sería sin datos, ¿vale? Esa es la idea. Y también tenemos, que lo veremos un poquito más adelante, lo que es un progress bar, ¿vale? Y aquí, mientras se está cargando los datos, pues yo voy a mostrar, se están cargando los datos. Es simplemente por eso. Bueno, entonces, en principio parece que ya tengo los layouts bien, lo único es que debería cambiarle el nombre. Esto lo vamos a llamar, ¿cómo se llama? Bicicleta. Y este también. Le vamos a cambiar el nombre. Bicicleta. Ahí está. Bueno, y en principio parece que ya tengo bien los layouts. Entonces aquí en teoría ya esto me debería funcionar bien. Vamos a ver si es verdad. Lo pongo aquí. Con intro. No. A veces es porque tengo que volver a limpiar el proyecto.
Y una vez que esté limpio el proyecto, pues en teoría ya sí debería poder hacerlo. A ver si es verdad. Alt intro. Todavía no. Debe haber otro problema. Ahora lo encontramos. De momento, ¿qué es lo que necesito en el bicicleta list fragment? Pues en el bicicleta list fragment es un fragmento. Lo único es que hemos puesto aquí, en vez de heredar de fragment, hereda de list fragment. Y además implementa, que esto es lo más importante y lo nuevo y diferente, implementa esta interfaz. Esta interfaz es lo que vamos a conseguir en la funcionalidad de cursor. Es decir, vamos a ir teniendo un cursor que va cargando los diferentes elementos, ¿vale? Esto en vez de tener 3 podría tener mogollón. Y esos elementos están en un cursor, de tal manera que cada vez que necesito mostrar alguno, pues lo va a coger del cursor, lo va a buscar al proveedor de contenido, lo va a cargar en el cursor y del cursor lo va a mostrar en el list view. Eso lo consigo implementando esta interfaz y sobreescribiendo una serie de métodos que voy a mostrar un poquito más abajo. ¿Qué más? Pues esto ya lo habíamos visto, que es cada vez que quiero crear un nuevo fragmento, llamo a new instance y básicamente hay aquí en el onCreateView que sucede cuando se ha creado la actividad, porque recordemos que un fragmento está dentro de una actividad. Entonces, el onCreateView es un método dentro del fragmento que me indica que la actividad correspondiente ya está... no, mentira. Eso es en el onActivityCreated. Esto es para la vista correspondiente al fragmento. Y entonces para eso, aquí es donde está el fallito. Aquí tendría que poner bicicleta list. Vale, ya tengo bicicleta list. Todavía no aparece aquí. Todavía no. Bueno, aquí estoy diciendo que el layout correspondiente al fragmento es fragment bicicleta list, donde en fragment bicicleta list es donde tengo un frame layout y tengo un list view, ¿vale? Que el list view va a ser este list view. Entonces, lo siguiente sería decir que entre lo que es el fragmento voy a necesitar un adaptador. Este adaptador, voy a poner aquí bicicleta. Y este adaptador es el que me va a permitir decir que en el list view va a haber una serie de información. ¿Y qué información va a ser esa? Pues ahora lo veremos. Aquí cargamos la información correspondiente al cursor, ¿vale? Y aquí tenemos ya el cursor. Entonces, en el cursor, ¿qué campos son los que necesito para mostrar? Fíjense que aquí en el ciclo era la abreviatura del ciclo y el nombre del ciclo. Pero ahora, como vamos a mostrar información de bicicletas, pues tendremos la marca de la bicicleta y el número de cambios de la bicicleta. Y además el identificador de esa bicicleta. Entonces, como es esa información la que voy a necesitar, pues la voy poniendo aquí. En vez del nombre es la marca. Y en vez de la abreviatura es el número de cambios. Ahora, ¿cuál es la URI que voy a llamar? Pues la URI es la correspondiente a esto, a la que yo puse en el contrato. ¿Qué es lo que había puesto en el contrato?
en el contrato había puesto que era content, el authority, que era esta autoridad, y la bicicleta, que es el recurso. Este es el content URI. Y aquí cargo de la base de, o sea, con esta URI y con selección es, como pongo nulo, son todos, y estas columnas. Es decir, de esa URI, ¿qué información quiero? Que esa URI son las bicicletas. Pues lo que quiero es estas columnas y todos los datos. O sea, no pongo ninguna selección, ¿vale? Es decir, quiero las tres columnas, o sea, los tres campos de la URI correspondiente a toda la bicicleta. Eso es lo que estoy diciendo aquí cargando el cursor. Luego, ¿qué estoy diciendo? Que cuando termine de cargarse, esto es importante, aquí voy a decir que para la URI esta correspondiente a la bicicleta, yo voy a suscribirme a esa URI, ¿vale? De tal manera, me voy a suscribir a esa URI. ¿Qué significa que me voy a suscribir a esa URI? Pues lo que significa es que cuando haya una nueva bicicleta o cambie los datos de alguna bicicleta o se borre alguna bicicleta, yo me voy a enterar y aquí se va a cambiar la información automáticamente. Con esto me suscribo. ¿Y cómo se avisa a los que están suscritos? Pues en el proveedor de contenido, recuerden que cuando yo decía que hago un query, al hacer un query, estoy diciendo notifica a todos los que están suscritos a esa URI. Entonces, cuando hago un query, aquí notifico a todos los de esa query. Y cuando hago un delete, pues notifico a todos los de esa URI. Y cuando hago un update, notifico a todos los de esa URI. Y cuando hago un delete, notifico a todos los de esa URI. Bueno, y por último, ¿qué me queda? Por último me queda en que hay, aquí defino el cursor en el onCreateLoaded. En el onLoadFinished digo que estoy suscrito a esa URI, que es cuando se carga todo el cursor. Y por último, aquí tengo que definir dos cosas. Primero, defino un layout que es para cada ítem, ¿vale? O sea, había un layout que era para mostrar el listado, que ese sería el fragment bicicleta list, que sería el fragmento correspondiente. Y luego hay un layout para cada ítem, y ese layout para cada ítem es el bicicleta list item. Entonces aquí hago un refactor, rename, y aquí digo ciclo es bicicleta en realidad. Vale, y ¿qué más? ¿Qué más? Es decir, con esto estoy diciendo que cada ítem tiene este layout. Y aquí en el bind view lo que estoy diciendo es que cada vez que se carga un ítem, o sea, para cada elemento, para cada registro del cursor, yo voy a poner la información correspondiente en el layout del ítem. Entonces, fíjense que todo esto es la clase correspondiente al adaptador. Es un adaptador que me relaciona el cursor de la base de datos con lo que yo voy a mostrar. Entonces, aquí tengo que indicar cada campo. Aquí en vez de nombre sería marca. Aquí en vez de abreviatura serían los números de cambios. Y aquí en vez de nombre voy a refactorizar y lo voy a llamar marca.
ver qué hice mal aquí. Rename code. Y aquí voy a poner marca. Y aquí donde dice abreviatura voy a poner num cambios. Vale. Y bueno, y con esto, claro, aquí me falta, esto es un elemento que hay dentro del bicicleta list item, pero como yo no le he cambiado el nombre, lo voy a dejar de momento así. Y con esto, en teoría, debería, bueno, venga, vamos a cambiarlo, sería en bicicleta, esto estaría dentro del ítem, y entonces esto en vez de llamarse así, refactor rename, se llama num cambios, y esto en vez de llamarse así se llama marca. Vamos a ver si se cambia aquí. No. Esto sería marca y esto sería num cambios. Num cambios. En realidad esto es un entero. Y a ver. Por eso habría que leerlo con int. Y esto también deberíamos cambiarlo y llamarlo marca. Y esto también deberíamos llamarlo num cambios. Vale. Esto de aquí era porque esto es la librería. Aquí esto no es nada especial, es simplemente que del layout del ítem pues voy a poner el valor de la marca y aquí voy a poner el valor del num cambios, que esto como es un string lo voy a llamar string.value of num cambios. Y por último, esto de aquí, en realidad, vamos a llamarlo, a ver, como lo voy a tratar como un string, vamos a llamar num cambios string es igual a esto, y aquí pongo esto, y aquí en vez de num cambios string. Vale, esto es porque es la librería que nos va a permitir crear esto de aquí. ¿Vale? Entonces, para generar estos iconos, yo voy a utilizar la letra correspondiente al... A ver, voy a utilizar... el color. Para el color voy a utilizar, en vez de num cambios string, que es el... para generar el color, y para generar el texto voy a utilizar también num cambios. Vaya, pues, debería ser una mezcla entre los dos. Pero bueno, de momento así. Lo vamos a dejar así. Y ya lo tenemos. Y en teoría, a ver por qué no me crea todavía esto. Vamos a ver qué fallos hay. Aquí donde está la marca roja son todos los R. R. Vamos a ver si es que vamos a hacer un
clean project. Vale. Enviado y vamos a ejecutar a ver cuál es el problema. Vale. Porque no tengo, por ejemplo, estos temas. Vale, pues copio los temas. Estos son temas que se crean cuando utilizo el asistente. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí al proveedor de contenido y cogemos los temas correspondientes que están en Styles. Y son estos temas de aquí. Pues cogemos los temas. Nos vamos aquí a Styles y ponemos los temas correspondientes. Y en teoría ya está. Bueno, otro detalle que se me olvidaba es que en el manifest tengo que poner las actividades que he creado. En este caso tiene que haber dos actividades que son main activity y bicicleta list fragment. Entonces por ello el main activity ya está, pero me falta poner, el bicicleta activity. Entonces para hacer eso también puedo coger y crearme del manifest, puedo coger la actividad y de paso también el proveedor. Entonces, y ahora lo explicamos. La actividad, ¿por qué? Porque esto lo voy a poner así directamente. Y no es ciclo activity, es bicicleta activity. Y no me sale. Bicicleta. Vale. Bueno, esto es porque cada actividad que yo utilice tengo que declararla en el manifest, ¿vale? Entonces, en este caso ya la tengo aquí. El nombre de la actividad. Bicicleta activity. El padre es el main activity. El padre es el main activity. Ahí está. Y el proveedor de contenido. El proveedor de contenido es importante porque tengo que declarar que existe un proveedor de contenido y dónde está. Entonces aquí pongo la autoridad y la autoridad tiene que tener el mismo nombre que había puesto anteriormente, que era proveedor contenido bicicleta. Bicicletas. A ver si he puesto bicicletas. A ver. Ejemplo, PC, bicicletas, sí. ¿Y lo puse bien en el contrato? Sí. Vale, entonces, el proveedor de contenido declararlo también, igual que las actividades, el proveedor de contenido también hay que declararlo en el manifest. Bien, ¿qué más? Volvemos a intentar ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bien, sigue habiendo un par de errores. Bueno, creo que el problema está en que no he declarado una librería, que es la librería de diseño, en el Gradle. Vamos a ver, no está declarada. Bueno, es la librería, esta librería también se carga automáticamente cuando utilizamos cuando metemos un botón flotante, por ejemplo, necesita esta librería. Entonces se crea automáticamente, pero como hemos estado haciendo un copy-paste, pues no se ha copiado. Entonces vamos a meterla aquí. Y en teoría, si vamos a sincronizar, vamos a ver si ahora no nos da problemas. A ver.
Vale, ahora parece que no hay errores y podríamos arrancar el... Podríamos arrancar nuestro proyecto por fin para probarlo. Vale, nos falta el R que no lo hemos importado. Vamos a ello. Aquí, ahora, Alt Intro, y ahora sí, que antes, acuérdense que no aparecía el import class. Ahora le doy al import class y en teoría vamos a ver si se arregla el problema. Vamos a ver, suerte. Vamos a ver si ahora arranca. Entonces, nuestro proyectito de bicicletas. Aquí está todavía el otro, el de los ciclos. Ahí se está cargando. Venga, bonito. A ver, ¿cuál es el problema? Android Monitor. ¿Qué nos dice? Nos dice que por una notificación hay un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, después de mucho buscar, veo que en el manifest he puesto ejemplo PCC bicicletas. Es PC bicicletas. Vamos a ver si ahora sí funciona. A ver. Míralo. Bueno, pues ya tengo aquí la Orbea. Aunque me falta, me parece que... A ver. Tengo la Orbea, pero no tengo... A ver. Aquí ya había metido la Orbea y la VH. No me está apareciendo la VH. Bueno, eso será seguramente porque está detrás de aquí del app bar. Entonces, para arreglarlo, vamos a ver, bicicleta, list fragment, en el layout, ¿dónde estás? Layout, aquí, bicicleta, list no, activity bicicleta, tampoco en el fragmento, bueno, o en el fragmento, a ver. Aquí tengo el list view y el frame layout y vamos a ver, este es el fragmento de la bicicleta, con lo cual yo entiendo que el list view debería estar aquí. Si yo aquí le pongo a ver, un margin top y le pongo aquí 200, ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, sería cuestión de ponerle
margen adecuado y entonces aquí me aparece BH y me aparece Orbea. Podría ser que yo quisiera poner una nueva versión del... o sea, quisiera meter más datos. Que quiera meter otra marca de bicicleta aquí. Sería la Chopper. Imprimo. Pongo aquí 10. Y la identifico con la 3. Bueno, hay que tener en cuenta que va a ser una nueva versión, por lo tanto, vamos a meter aquí 3. Pues, la había metido antes 2 para hacer una pequeña prueba. Bueno, 3. Entonces, ejecuto aquí. Y debería aparecerme ahora las 3. Ok. Bueno, con eso hemos hecho lo más básico, que es utilizar un proveedor de contenido para mostrar una lista de datos, ¿vale? Es lo que queríamos conseguir. Hemos explicado los proveedores de contenido, hemos visto que un cursor es en realidad una forma de obtener la información del proveedor de contenido, lo tenemos en el cursor, y luego nos creamos un adaptador que va cogiendo los datos del cursor y los va metiendo en el list view. Hemos utilizado una librería para mostrar esta información y de paso hemos repasado cómo meter una librería con el Gradle y también los